El sonido del tráfico me acompañaba en mi camino de regreso a casa, un murmullo constante que apenas lograba hacer eco en mis pensamientos. Había sido un día largo y agotador en la oficina, con reuniones interminables y correos electrónicos que parecían multiplicarse como conejos. Al llegar a casa sentí una punzada de soledad. La puerta se cerró detrás de mí y me envolvió un silencio que contrastaba con el bullicio del mundo exterior. «¿Javier?», llamé, pero solo obtuve como respuesta el zumbido de la computadora en la sala. Caminé hacia el salón y ahí estaba él, enfrascado en su trabajo, la luz de la pantalla iluminando su rostro. Era un hombre atractivo, no podía negarlo, pero en ese momento se sentía más distante que nunca. «¿Te importa si hablamos un momento?», pregunté con la esperanza de que al menos levantara la vista. «Ahora no, Clara. Estoy a punto de enviar un informe importante», respondió sin mirarme, sus dedos tecleando frenéticamente. La frustración burbujeaba en mi interior. No era solo la falta de atención, era el sentimiento de ser invisible en su mundo. «Está bien», murmuré, sintiendo como cada palabra se quedaba atrapada en mi garganta. Después de un rato decidí que necesitaba un cambio. La idea de inscribirme en un gimnasio había estado rondando en mi mente, una forma de escapar de esa rutina y recuperar algo de la energía que sentía que me estaba robando la monotonía de mi vida. Al día siguiente, me encontré frente a un gimnasio con una fachada moderna. Podía sentir el nerviosismo en mi estómago mientras empujaba la puerta. El aire fresco y el olor a sudor me golpearon de inmediato. Miré a mi alrededor, sintiéndome como una intrusa en un mundo que no era el mío. La mayoría de las personas a mi alrededor parecían expertos, moviéndose con confianza entre las máquinas. «¿Primera vez aquí?», preguntó una voz a mi lado. Me volví y vi a un hombre alto, con una sonrisa deslumbrante que iluminaba su rostro. «Sí, la verdad es que no tengo ni idea de lo que estoy haciendo», respondí, riendo nerviosamente. «Soy Marcos, el entrenador personal. No te preocupes, todos hemos sido principiantes en algún momento», dijo extendiendo su mano. Acepté su saludo y me sentí instantáneamente más tranquila. Su energía era contagiosa. «Vamos a hacer de esto algo divertido. ¿Te gustaría inscribirte en algunas sesiones?», continuó, su voz llena de entusiasmo. «Claro, suena bien», respondí, sintiendo como una chispa de emoción comenzaba a encenderse dentro de mí. Mientras llenaba el formulario de inscripción, no podía evitar robarle miradas a Marcos. Había algo en su forma de ser que me hacía sentir viva, como si despertara una parte de mí que había estado dormida durante años. En las siguientes semanas, mis entrenamientos con Marcos se convirtieron en lo más esperado del día. Cada sesión era un desafío, pero también una oportunidad para reír y compartir. Un día, mientras sudábamos en la sala de pesas, Marcos se detuvo y me miró a los ojos. «Sabes, he pasado por una ruptura difícil recientemente», confesó, su voz más seria. «A veces siento que estoy aquí solo para distraerme». «Lo siento mucho», respondí, sintiendo una extraña conexión entre nosotros. Las rupturas son complicadas. En ese momento me di cuenta de que estábamos compartiendo algo más que ejercicios y rutinas. Era como si nuestras almas se entrelazaran en una danza silenciosa, revelando partes de nosotros mismos que habían estado ocultas. Marcos sonrió, pero había una tristeza en sus ojos que resonaba en mí. «Gracias por escucharme. A veces simplemente necesitamos a alguien que nos entienda». Esa frase quedó grabada en mi mente, resonando en cada rincón de mi ser. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué me sentía tan atraída hacia él? La confusión y la emoción comenzaban a mezclarse en una tormenta interna, y mientras me esforzaba por descifrar mis propios sentimientos, la vida seguía su curso, llevándome hacia un destino que no podía prever. La música sonaba suavemente en el gimnasio, un fondo constante que parecía mezclarse con mi respiración agitada. Estaba en la cinta de correr, pero mi mente no estaba en el ejercicio. Cada paso que daba me hacía sentir más viva, pero también más culpable. La atracción hacia Marcos se había convertido en un eco constante en mi mente. Su sonrisa, su voz, la forma en que me miraba. Era imposible no pensar en él, y eso me asustaba. «Vamos, Clara, un poquito más rápido», me animó Marcos desde la máquina de al lado, con ese tono de voz que tenía la capacidad de hacer que mi corazón latiera más rápido. Lo miré, sintiendo como una mezcla de emociones me invadía. La vitalidad de esos momentos me llenaba de energía, pero también me recordaba la sombra de mi matrimonio, que parecía desvanecerse cada día más. «Sí, claro»,
respondí con una risa nerviosa, intentando ocultar la verdad que me atormentaba. Solo un poco más, ¿verdad? Siempre un poco más. Así es como conseguimos resultados, dijo con una sonrisa que iluminaba su rostro. Era como si el mundo a mi alrededor se desvaneciera y solo existiéramos nosotros dos. Sin embargo, la culpa se hacía más pesada cada día. Después de la sesión nos sentamos en la zona de descanso, recuperando el aliento. Marcos se inclinó hacia mí, su mirada intensa. ¿Te gustaría unirte a un grupo de entrenamiento que estoy organizando el sábado? Creo que sería divertido, propuso. Claro, suena genial, respondí, intentando sonar más entusiasta de lo que realmente me sentía. La idea de pasar más tiempo a solas con él me emocionaba, pero también me llenaba de miedo. ¿Qué estaba haciendo? La semana avanzó y aunque mis días estaban llenos de trabajo y responsabilidades, mis pensamientos siempre volvían a Marcos. La forma en que me hacía sentir como si redescubriera partes de mí que habían estado ocultas durante tanto tiempo. La chispa que había perdido en mi matrimonio parecía renacer, y eso me asustaba. Esa noche decidí salir con mis amigas. Necesitaba desahogarme, hablar sobre mis sentimientos confusos. La risa y la música en el bar eran un alivio temporal. Pero en medio de la diversión, al levantar la vista, me quedé helada. Allí estaba Javier, sorprendiéndome con su presencia. «Clara», dijo mirando a su alrededor como si no supiera qué hacer. «Javier, ¿qué haces aquí?», pregunté, sintiendo como el aire se volvía denso entre nosotros. La tensión era palpable. «Vine a ver a unos colegas. No sabía que estarías aquí», contestó, sus ojos explorando mi rostro, como si intentara descifrar mis pensamientos. «Ya veo. Yo solo vine a pasar un buen rato». Intenté sonar casual, aunque mi voz temblaba un poco. Él asintió, y por un momento el silencio se hizo incómodo. «Te veo un poco diferente, más animada», comentó frunciendo el ceño. «Sí, he estado yendo al gimnasio», respondí, sintiendo que debía confesar algo, aunque no sabía qué. «Es un buen escape». «¿Y te está yendo bien?», preguntó, aunque su tono sonaba más a un interrogatorio que a una conversación. «Sí, estoy entrenando con un personal trainer», dije, sintiendo la necesidad de ocultar el nombre de Marcos, como si mencionarlo pudiera romper el delicado equilibrio que aún intentaba mantener. Su expresión cambió, y me di cuenta de que no estaba contento con la idea. «Espero que no te estés sobrecargando. Sabes que siempre te he apoyado en lo que quieras hacer». «Lo sé, Javier». «Gracias», respondí, sintiendo que esas palabras no reflejaban del todo lo que realmente quería decir. La distancia emocional entre nosotros era abrumadora. Con el tiempo, las conversaciones se hicieron más tensas, y las miradas se volvieron más profundas. Javier no estaba dispuesto a dejar que me alejara de él tan fácilmente. La noche continuó, pero cada momento con él me recordaba lo que me faltaba, mientras que el recuerdo de Marcos se hacía más fuerte en mi mente. «¿Quieres bailar?», preguntó Javier, interrumpiendo mis pensamientos. No sé», respondí, sintiendo que cualquier movimiento que hiciera podría ser un paso más hacia una dirección que no quería tomar. «Vamos, solo por esta vez», insistió, extendiendo su mano hacia mí. Tomé su mano, sintiendo una mezcla de nostalgia y tristeza. Mientras bailábamos, la música nos envolvía, pero mis pensamientos seguían vagando hacia Marcos, preguntándome qué habría pasado si hubiera tomado el camino diferente. El aire en el gimnasio era pesado, impregnado del aroma de sudor y esfuerzo. A pesar de la música alta que pulsaba en el fondo, la única melodía que resonaba en mi cabeza era la de mi lucha interna. Aquella mañana, mientras hacía ejercicios de calentamiento, no podía dejar de pensar en la distancia que había crecido entre Javier y yo. En mi mente, la imagen de Marcos, con su sonrisa deslumbrante y su energía contagiosa, se interponía entre el amor que alguna vez sentí por mi esposo y la realidad de nuestro matrimonio. «¿Te sientes bien, Clara?», me preguntó Marcos, interrumpiendo mis pensamientos. Sus ojos intensos me miraban con una preocupación genuina, y por un momento me olvidé de todo lo demás. «Sí, solo estoy un poco distraída», respondí mientras intentaba forzar una sonrisa. Pero la verdad era que mi mente estaba atrapada en un torbellino de emociones. «Si necesitas hablar, aquí estoy». Su voz era cálida y sincera, y en ese instante me sentí más cerca de él que de Javier en meses. «Gracias, Marcos. A veces siento que estoy atrapada en un laberinto sin salida». Mis palabras salieron más sinceras de lo que había planeado. A veces, enfrentar las cosas que nos incomodan es el primer paso para encontrar nuestra salida.
Me miró fijamente, y en sus ojos vi un destello de comprensión que me conmovió. El entrenamiento continuó, pero cada repetición se sentía como un eco de las decisiones que debía tomar. Mientras realizábamos una serie de ejercicios en pareja, la proximidad de su cuerpo al mío provocó una chispa que no podía ignorar. La atracción era palpable, y el roce de nuestras manos enviaba ondas de electricidad por mi piel. Pero el peso de mi matrimonio me mantenía anclada a la realidad. ¿Sabes?, dijo Marcos, rompiendo el silencio que se había instalado entre nosotros. A veces la vida nos lleva por caminos inesperados. He aprendido que no debemos tener miedo de explorar esos caminos. Eso suena hermoso, pero... Mi voz titubeó. No es tan fácil. Hay responsabilidades, compromisos. Claro, pero también está tu felicidad. Sus ojos brillaban con una intensidad que me hizo temblar. No te sientas culpable por querer ser feliz, Clara. Sentí que mi corazón latía con fuerza. La verdad era que me sentía más viva en esos momentos con Marcos que en los últimos años con Javier. La culpa se enredaba en mi pecho, y aunque sabía que debería apartar esos pensamientos, la conexión con Marcos me empujaba hacia un abismo del que no estaba segura de querer escapar. Unos días más tarde, después de una sesión de entrenamiento particularmente intensa, me quedé a solas con Marcos en el vestuario. La atmósfera era diferente, cargada de una tensión que no podía ignorar. «Clara», dijo suavemente mientras se acercaba, «me gustas, no solo como tu entrenador, sino de una manera más profunda». En ese instante el mundo a mi alrededor se desvaneció. Los ecos de las máquinas y la música desaparecieron y solo quedamos nosotros dos. «Yo también siento algo por ti, Marcos, pero...» Mi voz se quebró. «No tienes que justificarte. Solo quiero que sepas lo que siento». Su mirada era intensa y decidida. Fue entonces cuando la distancia se acortó, y antes de que pudiera pensar en las consecuencias, sus labios se encontraron con los míos. Fue un beso apasionado, lleno de todas las emociones reprimidas que había acumulado. El tiempo se detuvo, y en ese momento la confusión y la culpa se desvanecieron, dejándome solo con el deseo que había estado ocultando. Cuando finalmente nos separamos, la realidad me golpeó con fuerza. Había cruzado una línea, y aunque la euforia del momento aún palpitaba en mis venas, el peso de mi traición me asfixiaba. «¿Qué hemos hecho?», susurré, sintiendo que el mundo volvía a girar a mi alrededor. «Lo que queríamos». Marcos sonrió, pero en su mirada había una sombra de preocupación. Era un momento de debilidad que selló mi destino y me hizo cuestionar todo lo que había conocido. Mi vida estaba a punto de cambiar para siempre, y aunque una parte de mí se sentía liberada, otra sabía que había abierto la puerta a un caos emocional que no podría controlar. La culpa me consumía mientras caminaba hacia el gimnasio, con la mente llena de pensamientos contradictorios. La imagen de Javier, tan concentrado en su trabajo y tan distante de mí, contrastaba con la calidez que sentía al recordar a Marcos. Al llegar, el olor a sudor y el sonido de las pesas me recibieron como un viejo amigo, pero esta vez estaba decidida a mantener la distancia con Marcos. Entré al vestuario, y mi reflejo en el espejo me mostró una mujer perdida. Mis ojos delataban la inquietud que me carcomía por dentro. «Esto es un error», me repetía, pero el eco de su risa, su voz suave y los momentos que compartimos se agolpaban en mi mente. Me cambié rápidamente, tratando de ahogar esos pensamientos. Cuando finalmente salí para entrenar, lo vi. Marcos estaba allí, con su camiseta ajustada que dejaba entrever su musculatura tonificada. Su sonrisa iluminó la habitación, y en ese instante todo lo que quería era correr hacia él y perderme en sus brazos. Pero la culpa me detuvo. «Hola, Clara. ¿Lista para entrenar?», preguntó, acercándose con esa confianza que siempre me dejaba sin aliento. «Sí, claro». Intenté sonreír, pero mis labios temblaron. Comenzamos a hacer ejercicio, pero cada repetición era un esfuerzo titánico. Mis pensamientos se dispersaban y no podía concentrarme. Marcos notó mi distracción. «¿Está todo bien?», me preguntó, poniendo una mano en mi hombro. Tomé aire, buscando la forma de evitar hablar de lo que realmente me preocupaba. Pero en lugar de eso me encontré cediendo a la tentación de confesar. «No sé si debería seguir viniendo aquí», dije, sintiendo que mi voz se quebraba. Marcos me miró, su expresión se tornó seria. «¿Por qué?». «Clara, si hay algo que te preocupa, puedes hablar conmigo». Sus ojos reflejaban una sinceridad que me hizo dudar. La mirada intensa de Marcos me atravesaba, y en ese momento supe que no podía ocultar más lo que sentía.
Siento que me estoy alejando de mi vida, de mi matrimonio, y a la vez no puedo evitar sentir algo por ti. Mis palabras salieron atropelladas, como si necesitara liberarme de un peso. Yo también siento eso. Su voz era un susurro, pero en su mirada había una profundidad que me hizo tambalear. No quiero que te sientas culpable por lo que sientes. Es tan complicado, murmuré, sintiéndome atrapada entre dos mundos. Marcos dio un paso más cerca, y la electricidad entre nosotros era palpable. A veces, la vida nos lleva por caminos inesperados. Solo porque estés casada, no significa que no merezcas ser feliz. Su declaración resonó en mí como un tambor. ¿Era posible que él entendiera lo que estaba viviendo? La tensión se acumulaba, y por un momento todo lo demás desapareció. Solo estábamos él y yo, y el mundo a nuestro alrededor se desvanecía. Pero de repente la realidad golpeó mi mente. No puedo. Susurré, apartando la mirada. No puedo hacer esto. Marcos se detuvo, su expresión de comprensión se convirtió en tristeza. Lo entiendo, Clara, pero no puedo ignorar lo que siento por ti. La mezcla de deseo y culpa me abrumaba. A medida que los días pasaban, la tensión entre nosotros se hacía más fuerte y a la vez más insostenible. Javier, por su parte, comenzó a notar algo en mí. Una noche me interrumpió cuando estaba pensando en Marcos. ¿Te pasa algo?, preguntó, frunciendo el ceño. No, estoy bien. Solo tengo mucho en la cabeza. Intenté desviar la conversación, pero su mirada insistente me hizo sentir expuesta. No me engañes, Clara. Siento que hay algo que no me estás diciendo. Me sentía atrapada. La idea de confrontar a Javier me llenaba de ansiedad, y cada vez que intentaba hablar con él, el miedo me paralizaba. Finalmente no pude resistir más la atracción hacia Marcos. Una noche decidí llamarlo. ¿Clara? Su voz sonó al otro lado de la línea, y una oleada de emoción me recorrió. ¿Podemos vernos?, pregunté, sintiendo que estaba cruzando un límite del que no podría volver atrás. Claro. ¿Dónde te gustaría ir? El lugar que elegí fue un pequeño hotel en el centro de la ciudad, un refugio alejado de nuestras vidas cotidianas. El momento en que llegué, mi corazón latía desbocado. Marcos me estaba esperando en la entrada, y cuando me vio, su rostro se iluminó. No puedo creer que estamos haciendo esto, murmuré, nerviosa. A veces hay que arriesgarse para encontrar lo que realmente queremos. Con un solo gesto me tomó de la mano y entramos juntos. El aire estaba cargado de una intensidad que me dejaba sin aliento. En ese instante supe que había cruzado un punto de no retorno. El sol entraba a raudales por la ventana del hotel, iluminando el desorden de la habitación. Me sentía como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. La noche anterior había sido intensa, llena de pasión y decisiones que ahora me pesaban en el alma. Me tumbé en la cama, mirando al techo, tratando de encontrar respuestas en las formas abstractas de la pintura. Pero no había respuestas, solo un eco vacío de mi propia confusión. «Clara, ¿qué has hecho?», murmuré para mí misma, sintiendo la culpa inundar cada parte de mi ser. La imagen de Javier, con su mirada distante y su risa apagada, me perseguía. Había dejado de ser la esposa que él conocía y amaba, y en su lugar había una mujer que había descubierto una chispa de vida en los brazos de otro. Marcos. Su nombre resonaba en mi mente como un canto de sirena que llamaba a mis instintos más profundos. Mientras me levantaba de la cama, el sonido del agua del grifo me sacó de mis pensamientos. Decidí darme una ducha, esperando que el agua caliente pudiera lavar no solo el sudor de la noche, sino también la culpa que me carcomía. Mientras el vapor llenaba el baño, recordé la forma en que Marcos me miraba, como si realmente viera mi alma. Esa conexión era electrizante, pero a un costo que ahora sentía que era demasiado alto. Vestida y con el corazón aún agitado, decidí que tenía que enfrentar la realidad. Javier había planeado una escapada romántica para nosotros, y aunque esa idea solía emocionarme, ahora solo me llenaba de ansiedad. No podía mirar a los ojos de mi esposo sin recordar el beso que había compartido con Marcos, una traición que pesaba como una piedra en mi pecho. Al llegar a casa, el ambiente era tenso. Javier me recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, y supe que había algo en su mirada que no me gustaba. ¿Lista para nuestra escapada? He reservado un lugar en la playa, solo tú y yo, dijo, intentando ocultar su preocupación detrás de una fachada de entusiasmo. Sí, claro, respondí, tratando de sonar convincente. Mi mente estaba en otra parte, imaginando cómo sería enfrentar a Marcos, cómo explicarle que necesitaba tiempo para pensar,
tiempo para decidir entre dos mundos que ya no parecían coexistir. La noche se acercó rápidamente, y mientras empacaba pensé en lo que significaba para mí esta escapada. ¿Sería un intento de reconstruir lo que habíamos perdido, o simplemente una forma de ignorar lo inevitable? La verdad era que ya no podía ignorar mis sentimientos. El diálogo interno se tornaba cada vez más intenso, y la presión aumentaba. «Clara, ¿estás bien?», preguntó Javier, interrumpiendo mis pensamientos. «Te veo distante». «Solo estoy pensando en lo que nos espera. Quiero que esto funcione, pero…». Mi voz se apagó. Las palabras se agolpaban en mi garganta, luchando por salir. «¿Pero qué? Si hay algo que no me has contado, es mejor que lo digas ahora». «Estoy tratando de arreglar las cosas entre nosotros», insistió, con un tono que dejaba claro que no estaba dispuesto a aceptar evasivas. «Es solo que… no estoy segura de lo que quiero», admití, sintiendo que la sinceridad era lo único que podía ofrecer en ese momento. «Necesito tiempo para procesar todo». Javier frunció el ceño y su expresión se oscureció. «¿Tiempo? ¿Con quién? ¿Con Marcos?». La acusación en su voz me cortó la respiración. «¿Es eso lo que realmente quieres, Clara?». «No, no es eso», respondí rápidamente, pero la verdad era que no sabía lo que quería. La mención de Marcos hizo que mi corazón se acelerara, recordando su sonrisa, su risa, la forma en que me hacía sentir viva. «Entonces, ¿qué es? Porque parece que estás atrapada en un lugar entre dos hombres. Y no sé si puedo seguir así», dijo Javier, su voz temblando de frustración. «No quiero que este viaje sea una farsa. Si no estás conmigo, dímelo ahora». Era un ultimátum que nunca esperé. El aire se volvió denso y la tensión era palpable. ¿Qué podía decirle? Estoy en medio de un torbellino emocional y no sé qué hacer. Pero eso no lo ayudaría. La verdad era que necesitaba tiempo. Un tiempo que quizás no podía permitirme. «Necesito pensar», finalmente dije, y esas palabras, aunque simples, resonaron con un peso que no podía ignorar. «No puedo ir contigo si no estoy segura de lo que quiero». Su expresión se tornó dura, y por un momento el silencio entre nosotros fue ensordecedor. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?», preguntó, su voz apenas un susurro. No tenía la respuesta. Todo lo que sabía era que estaba atrapada en un laberinto de sentimientos, y la salida parecía estar tan lejos como la luz de un nuevo día. Me senté en la cama, las manos temblando y el corazón palpitante. La decisión de cortar la relación con Marcos me pesaba en el pecho como una losa, pero sabía que era lo correcto. La culpa me consumía cada vez que pensaba en Javier, en su mirada distante y en cómo había dejado de ser el hombre con el que me había casado. Con un suspiro profundo decidí que debía hablar con Marcos una última vez. Era el único modo de cerrar ese capítulo que tanto me había atraído y atormentado. Entré al gimnasio, mi refugio y mi condena. Marcos estaba allí, entrenando a otro cliente. Cuando me vio, su rostro se iluminó con una sonrisa que me recordó por qué había caído en sus redes. Caminé hacia él, y en el fondo de mi corazón sabía que no sería fácil. «Clara, qué alegría verte», dijo, acercándose y dándome un abrazo que me hizo sentir a salvo, aunque sabía que era un consuelo momentáneo. «Hola, Marcos. Necesito hablar contigo», respondí, tratando de mantener la voz firme. La verdad era que mi voz temblaba, y no sabía cómo iba a afrontar la conversación. «Claro, ¿qué pasa?». Me miró con esos ojos profundos y sinceros que tanto me habían atraído. Su preocupación era evidente, y eso solo aumentó mi confusión. «Es sobre nosotros. Yo…». Empecé, pero mis palabras se enredaron en mi garganta. «He estado pensando mucho y creo que lo mejor es que terminemos esto». La expresión de Marcos cambió de inmediato. «¿Terminar? ¿Por qué? ¿Es por Javier?». Su voz sonaba herida, y eso me impactó. «No, no es solo eso, es complicado. Necesito tiempo. No puedo seguir así, es injusto para los dos». Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no quería llorar, no en ese momento. «Clara, espera. Antes de que tomes esa decisión, hay algo que necesitas saber». Su tono se volvió serio, y eso me puso en alerta. «Javier ha estado trabajando en un proyecto con mi exnovia. Ella tiene información que podría arruinar tu matrimonio». «¿Qué? ¿De qué estás hablando?». Mi corazón se detuvo un momento. Marcos se acercó más, mirando a su alrededor como si temiera que alguien pudiera escuchar. «Ella sabe cosas sobre Javier que no deberías ignorar. Secretos que él ha mantenido ocultos, cosas que podrían cambiarlo todo entre ustedes». Su voz se volvió un susurro, y yo me sentí atrapada en una red de engaños y traiciones. «¿Por qué no me lo dijiste antes?».
¿Por qué no me lo dijiste cuando comenzamos a vernos? La ira y la confusión inundaron mis palabras, pero en el fondo sabía que su intención no era hacerme daño. No lo sabía hasta hace poco. Ella se acercó a mí porque quería que yo supiera la verdad. Nunca quise que esto se convirtiera en un juego de venganza. Marcos se pasó la mano por el cabello, frustrado. Pero ahora que lo sé, no puedo quedarme callado. Me quedé en silencio, procesando la información. La idea de que Javier pudiera haber estado ocultándome algo tan grave me llenó de desconfianza. Sin embargo, todo se volvió aún más complicado en mi mente. ¿Cómo podía confiar en Marcos si él también había estado enredado en esta situación? Clara, yo no quiero que esto termine así. Siento lo que siento por ti, y no quiero que todo se arruine por lo que Javier pueda haber hecho. Sus ojos estaban llenos de sinceridad, pero también de miedo. Necesito tiempo para pensar, murmuré, sintiéndome más perdida que nunca. Salí del gimnasio con la mente agitada, el rostro empapado de lágrimas que no podía controlar. El camino a casa fue un tormento. Esa combinación de angustia y confusión me estaba consumiendo. Al llegar, encontré a Javier en el sofá, absorto en su trabajo. Esa imagen me hirió más de lo que podía soportar. «Clara, ¿cómo te fue en el gimnasio?», preguntó sin levantar la vista. Esa indiferencia me enfureció y me entristeció al mismo tiempo. «Necesitamos hablar, Javier», le dije, decidida, y él finalmente alzó la mirada. «¿Sobre qué?». Su tono era neutral, pero yo podía sentir la tensión en el aire. «Sobre nosotros y sobre lo que he descubierto». Con eso, me di cuenta de que estaba en el camino hacia un enfrentamiento que podría cambiar nuestras vidas para siempre.